Buenos días, estamos todavía por la mañana. Les voy a contar rápidamente pues, el contexto de la estadística en la sede de Medellín, y para ello primero voy a hacer un rápido recuento a nivel mundial. La estadística, y es bueno observarlo, sobre todo se va a entender más adelante, a mi juicio es una ciencia del siglo XX. Entonces tú cuando te comparas con las matemáticas nos vemos chiquiticos, porque ellos hablan desde Pitágoras, o sea, antes de Cristo, ¿no? Y nosotros tenemos una historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces rápidamente contextualizando, sí hay antecedentes al siglo XX que tienen que ver con las matemáticas, con la teoría de la probabilidad, que viene muy atrás del 16, del 17, y lo voy a hacer con la distribución normal que todos conocen. La distribución normal la llamamos nosotros, y creo que los ingleses, los franceses se la atribuyen a Laplace, que es de las especialidades de Jorge Cosio, Laplace. Laplace es de los grandes matemáticos del siglo XVIII-XIX, y él descubrió la distribución normal hablando de teoría de errores. Gauss después, cuando encontraron el primero de los planetas chiquitos, el planeta Ceres, en fechas de esas históricas fáciles de recordar y que para mí tienen como significado, fue el 1 de enero del año 1800. Él, con las matemáticas y con el método de los mínimos cuadrados y la distribución normal, que están en la raíz de lo que nosotros trabajamos, encontró la trayectoria del planeta Ceres, que lo había encontrado un astrónomo italiano, y se le perdió, no lo había podido detectar más. Entonces él logró describir la trayectoria de este planeta. Esa es la distribución normal. Y después, cuando uno aprende, ninguno de los dos, los franceses la llamaban la curva laplaciana por Laplace. Los alemanes lo llamaban gaussiana por Gauss. Hoy se conoce como gaussiana, muchos lo llaman así. Y en el mundo anglosajón, que es la influencia nuestra, la llamamos la distribución normal, que es la curvita esa que todos conocemos. Y cuando uno empieza a leer de historia se da cuenta que son de las injusticias históricas, que el que realmente habló primero de ella fue de Moivre, decía uno en el colegio. Ustedes deben recordar el de los números imaginarios, de Moivre, en trigonometría, el número I, que eran los números imaginarios. Él habló primero de eso, antes de Laplace, en el siglo XVII. Eso para contar rápidamente, pero la estadística realmente empieza en el siglo XX y también en fecha memorable, en 1900, casualmente, no sé si son los astros era con el planeta Ceres, 1800 y Gauss. Esto es año 1900, Pearson, que se considera como el padre de la estadística, planteó o descubrió, digámoslo así, la distribución chi cuadrado. No sé si a ustedes se les ha atravesado. Con la chi cuadrado se hacen pruebas de bondad de ajuste, es muy usada en todo, en las ciencias sociales, etc. Es de 1900. Y el fundamentador es Fischer, del cual yo escribí un artículo en las discusiones que había entre matemática y estadística, para mostrar que la estadística puede tener un estatus de ciencia que en términos de la Facultad de Ciencias es algo importante, porque es que los departamentos nuestros son departamentos de toda la vida, los biólogos, los químicos, los físicos y los matemáticos, los más antiguos, ¿no? Entonces, que apareciera un departamento, y también está el de Ciencias de la Tierra, que apareciera un departamento de estadística era difícil, y muy difícil de argumentar. Entonces es de lo que yo solía decir en un artículo que escribí, que hablar de lo obvio para uno es muy difícil, pero para los demás no era obvio. Entonces decían ustedes, ¿por qué quieren hacer cosas distintas? Entonces eso fue la explicación. La fundamentación realmente de la estadística es de los años 20, 25, 26, y el gran desarrollo es en la segunda mitad del siglo XX, que para mí es hace poquito, para muchos de ustedes probablemente no. Porque ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, viene un gran desarrollo de los computadores. Y eso fue lo que permitió muchas de las cosas estadísticas que estaban descubiertas probablemente de Laplace, o Bayes, por ejemplo, es anterior a Laplace,
eran muy bonitas matemáticamente, pero no se podían calcular. Al llegar los computadores fue posible hacer eso. Eso le dio un empuje muy grande y la fue caracterizando. La estadística era muy matemáticas y poco a poco se fue alejando más hacia la computación y volviendo a sus orígenes, hacia las raíces prácticas. Porque alguien, Efron, que yo alguna vez di una conferencia, plantea como un triángulo. En una esquina están las aplicaciones, aquí la matemática y aquí la computación. Entonces la estadística se había venido para acá. En los años 50 se había vuelto matemática. La teoría de la decisión era matemática. Entonces, después con este jalón que les cuento, se va acercando más a las aplicaciones otra vez y a la otra. Obviamente la matemática está detrás con la teoría de la probabilidad. Y eso a nivel mundial. Y aquí nosotros, en términos latinoamericanos, en el año 48, nace la primera carrera de estadística en Latinoamérica, en Argentina. Y en México se crea a instancias de la OEA, que también son cosas después de la Segunda Guerra Mundial, el CIENES, es un centro interamericano de enseñanza de estadística. Allí estudiaron ¿quién? Juan Felipe Gaviria, el papá de Alejandro Gaviria, el que era rector de los Andes, que es egresado de la Facultad de Minas. Estudió Luis Alberto Escobar, que ha sido gran colaborador nuestro, hoy en día es profesor en Estados Unidos, trabajó en Coltejer. Muchos de los que crearon estadística en Bogotá estudiaron en el CIENES. Y ahí hay una anécdota histórica simpática, como siempre la política se atraviesa. Cuando iban a fundar el CIENES, lo más normal era que fuera en Colombia, porque geográficamente hablando o geopolíticamente hablando, quedamos entre los Estados Unidos y Chile. Y por problemas políticos, el representante de Colombia votó en contra de Colombia. Era el gobierno de Laureano Gómez y fue a dar a Chile, que es el extremo más... Y en esas épocas las comunicaciones eran difíciles. Pero bueno, eso es un dato. Allí estuvieron también Juan Ramos, Antonio Velasco, Víctor Hugo Prieto, Hernando Valencia, el Calvo, ya lo llamábamos nosotros. Y en Colombia nace la primera carrera en 1958, en la Nacional en Bogotá, con este señor Luis Torín Casas, que tuvo que sufrir esa derrota que les comenté. Él era el abanderado por Colombia. La carrera nació como una carrera técnica, eran 3 años. En el año 65 pasa al Departamento de Matemáticas y Estadística, que llaman Bogotá, enfatizo ahí, porque aquí siempre fuimos Departamento de Matemáticas, hasta que en el 2001 hay Matemáticas y Estadística. Pero en Bogotá siempre, desde que la estadística aparece, por lo menos en el año 65 aparece. Y en el año 69 se vuelve una carrera formal de 5 años, la carrera de estadística. Ahí es de anotar que esta es una época histórica importante para la Universidad Nacional de Colombia. Esta es la Reforma Patiño. La Reforma Patiño, que murió el año pasado, murió de 93 años, médico, fue rector de la universidad entre el 64 y el 66 y modernizó la Universidad Nacional de Colombia. Este señor dijo, hombre, no, realmente hay que pensar en globo. Y de 34 facultades que había una que era Facultad de Matemáticas. Las creó, las juntó y creó 11. Y aparecieron las 3 fundamentales, que es lo que estamos celebrando ahora en los 45 en Bogotá. Apareció Ciencias, apareció Artes y Humanidades en el año 65, con la Reforma Patiño. Pero eran las facultades madres, ¿no?, que le prestaban servicio y tenían sus carreras propias. Eso es lo que aquí se vino a hacer en el año 75. Aquí éramos 2 grandes facultades, la Facultad de Minas y la Facultad de Agronomía. Tal vez Arquitectura nació hija con el maestro Pedronel Gómez. Ustedes deben conocer las estatuas que hay allá abajo. Todos lo conocimos ya a los 90 y pico de años, dándole todavía con el cincel. En la carrera de Arquitectura nace por esas épocas, años 65, y era donde es el ITM ahora. En Medellín nace la primera carrera de Estadística en el año 62, con don Luis de Grave, que era de la Facultad de Minas también, que son parientes del poeta de Grave y de todos estos. Ellos eran
todos científicos, hay algunos musicólogos y hay uno que juega ajedrez. Don Luis de Grave, eso era instancias de los abogados en la Universidad de Medellín, porque habían acabado de llegar los equipos de balística. Entonces había que hablar de la media y la desviación estándar y estas cosas. Entonces armaron una carrera de estadística. Y como había que buscar matemáticos para eso, trajeron a don Luis de Grave. Eso es en el año 62. La carrera de estadística se acabó en la Medellín en el año 95-96 por falta de estudiantes. Hoy en día somos de moda y la carrera se volvió importantísima por la ciencia de datos. Entonces nosotros armamos la carrera de estadística muchísimo después, en 1998. O sea, tomamos la posta de la Universidad de Medellín. La Universidad de Antioquia ya lo hizo en este siglo. Bueno, llegando a la Facultad de Minas, que realmente es la madre, como decía yo en estos días, hay un sociólogo que estudió también maestría en estadística, es curioso, es Alberto Mayor Mora, que es el mayor especialista en la Facultad de Minas. Tiene libros de historia sobre la Facultad de Minas y es especialista en Alejandro López, uno de los ingenieros, el ingeniero del túnel de la Quiebra. Entonces él cuenta en una historia que publicamos en la Revista Colombiana de Estadística, la estadística en Colombia entre 1900 y 1940, o en la Facultad de Minas, por eso la menciono. Entonces aparecen dos personajes, Jorge Rodríguez Lalinde, que era el papá de Jorge Rodríguez Arbeláez, el de Quirama, y Alejandro López y Mariano Espina Pérez, que fue presidente de la República. Esos fueron profesores de estadística en la Facultad de Minas, en esos años, entre 1912 y 1928. Y eran profesores, la Facultad de Minas los prestaba a la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia, y les daban un curso que se llamaba Estadística y Economía Industrial. Después Carlos Lleras Restrepo trajo la llamada Misión Kemmer en el año 23, cuando crearon la Contraloría General de la República. Entonces hay una ligazón con eso de siempre. Darío Valencia, después en una conferencia, que fue el primer vicerrector de la sede y el creador, pues se puede hablar así, de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Humanas, él comenta que en el año 67, pues ya en ingeniería industrial en Minas estaba el doctor Forcadas, se hacían cursos de estadística industrial, de control de calidad, etcétera, y poco después, es Darío el que lo crea, se crea el doctorado en aprovechamiento de recursos hidráulicos en la Facultad de Minas. Ellos saben mucho de procesos estocásticos, de teoría de probabilidad y de series de tiempo. Entre otras cosas, Darío Valencia, que fue el primer vicerrector, fue profesor de nosotros de teoría de probabilidades en la carrera de matemáticas. En 1967 nace la maestría en matemáticas aplicadas para ingenieros, tremendo nombre, así se llamaba. Ese es el origen de la maestría en matemáticas que llegó a la Facultad de Ciencias, ¿no? Se le cambió el nombre, no recuerdo cuándo, debió ser en el año 75. Cuando hicieron esos cambios. Esa maestría, yo les contaba, que la armaron Darío Valencia, Juan Camilo Ochoa, que luego fue presidente de Suramericana, Juan Felipe Gaviria, que luego fue alcalde de Medellín, gerente de las empresas públicas, y el papá, ya les había contado, de este señor Gaviria, que era rector de los Andes y es candidato. Ellos les dio por armar una maestría en matemáticas, eran ingenieros muy hábiles e intelectualmente muy capaces. Juan Camilo y Darío creo que ya habían estado en Estados Unidos. Al mejor estudiante de la Facultad de Minas lo mandaban en una beca al MIT, creo. No sé, después me precisarán históricamente. Y los dos habían estado. Y eran unas personas realmente intelectualmente muy capaces. Entonces Peter Santamaría, que era el decano, decía, hombre, es mejor atajar locos que empujar bobos. Entonces, listo, la armaron. Con una curiosidad histórica interesante. Todos los profesores eran de Bogotá. Takeuchi, Takahashi, el profesor Federici, que después fue el profesor de Antanas Mockus. Antanas también es matemático. Entonces todos venían a dar clases aquí. Y la maestría en matemáticas en Bogotá aparece en el año 69, 2 años después. Y el primer egresado fue Takeuchi. Takeuchi era físico de origen, de la Universidad Imperial del Japón. Entonces él llega a Colombia y le dio por estudiar matemáticas.
y después se volvió profesor de nosotros todos de análisis. Y la licenciatura en matemáticas aplicadas aparece en el año 69. Ese es el origen de la carrera de matemáticas. Se llamaba así, que fue de las primeras peleas políticas que hicimos pues los primeros egresados. Yo soy de los primeros de la carrera. Todos éramos vocaciones tardías, estábamos estudiando ingeniería, y en esa época de bárbaras naciones había un gran movimiento en los años 70, yo creo que coletazos del Mayo francés, y había una tendencia intelectual muy grande. Entonces nos dio por cambiarnos a matemáticas, por eso nos llamamos vocaciones tardías. El primero que entra a matemáticas de origen parece que es Julio Morales, porque Débora Tejada, que es la primera egresada en la Facultad de Ciencias, entró también a ingeniería, y Jorge Mejía también. Entonces, esta carrera era de 4 años, nosotros la hicimos cambiar a 5 años en el año 72. En el 75 aparece ya la Facultad de Ciencias, y el primer vicerrector era Darío Valencia. O sea, se va acomodando la sede de Medellín a la estructura que ya habían hecho en la Reforma Patiño, y aparecieron los grandes departamentos. Yo digo que las grandes facultades madres, que fueron ciencias, entonces toma parte de matemática y física, era un solo departamento, entre otras cosas. Se vino a fracturar después, creo que ya dentro de la Facultad de Ciencias. Y la otra parte de la facultad venía de agronomía, que eran los biólogos, básicamente, biología y química. En Minas también había químicos, por supuesto, de allá después apareció una carrera de ingeniería química, pero así nace. Y yo siempre digo que la madre estaba allá en la Facultad de Minas, ¿no? Había unos personajes muy grandes. Por ejemplo, Ciencias Humanas también nace en esa época. Estaba Álvaro Tirado Mejía, doña Edith Schwartz había allí, una señora que era alemana, pero nos daba clases de inglés. Una mujer muy culta. Y había una serie de españoles que habían llegado, como todos los que llegaron aquí a Latinoamérica, después de la Guerra Civil Española. Entonces era como el germen. Antonio Restrepo y muchos otros armaron la Facultad de Ciencias Humanas. Era una visión grande y lo lideró Darío, que es un hombre muy culto, y fue el que tuvo que manejar todas esas cosas en aquella época. En medio de eso, entonces, nosotros llegamos a la Facultad de Ciencias como departamento de Matemáticas y Física. No sé la fecha en que se separaron, pero ahora me preguntaban, matemática y física eran juntos, les parecía normal que estuvieran juntos, pero la física no es matemáticas, usa las matemáticas. Y ellos tienen un desarrollo muy grande, es más, son los filósofos de hoy en día. Si viene Román Castañeda, hoy cuando le hablan a uno de los agujeros negros y del mundo, cómo creció, y del Big Bang, eso realmente es impresionante. Entonces los físicos pues tienen un desarrollo experimental muy distinto a la matemática. Entonces se separaron adentro. Nosotros llegamos yo llegué a la Facultad de Ciencias en el año 77, ya había estado en Estados Unidos, había estudiado matemáticas todavía, y luego había estado en Inglaterra en el año, empecé como profesor de tiempo de cátedra en la Nacional en el año 77. Y después, y estuve muy ligado al posgrado en matemáticas, daba las materias de estadística. El departamento tenía una sola estadística, que era estadística general. Las otras estadísticas que había en la Facultad de Minas eran estadística industrial 1, 2 y 3. Esas se pasaron al departamento de matemáticas en la época en que pensamos ir armando el departamento de estadística. Ya el volumen de estudiantes lo representaba. Eran 3 materias que eran los estudiantes básicamente de ingeniería industrial, ingeniería administrativa, más lo de ingeniería de control después, y todos los ingenieros sí veían una estadística. Esos eran los cursos de servicio que cuando usted va a presentar un programa, tiene que presentar para qué va a armar usted eso. Yo antes de eso tengo una pregunta. No sé, ahorita mencionaste que la Universidad de Medellín acabó pues, con el programa de estadística por falta de estudiantes, y que de ahí la universidad más o menos se aprovechó de eso para armar su programa de estadística. Digamos, ¿qué necesidades vieron ahí para armar ese programa y para crearlo después de que la Universidad de Medellín lo había cerrado? Esa fue una buena pregunta, y esa la hizo
el director de la carrera de Sociología en el Consejo Académico cuando íbamos a crear la carrera. ¿Cómo van a hacer eso si allá lo cerraron en la Medellín? Entonces realmente, afortunadamente teníamos el respaldo de Bogotá. Se pensaba que la estadística venía en un desarrollo, digamos, que no nos imaginábamos que se iba a desarrollar tanto como está hoy en día, pero la Nacional como Universidad del Estado, la primera en Colombia, la más importante, consideraba que era una disciplina que se debía hacer, que se debía mantener y mantener viva. Entonces por eso se creó la carrera en el año 98. Pero aquí en la Facultad de Ciencias aparece primero, aquí, es otra peculiaridad de la Facultad de Ciencias, aparecen las cosas al revés. Apareció primero la maestría, que ya conté que venía de la Facultad de Minas, y nosotros también, en la de matemáticas hablé. La de estadística aparece en el año 91, que es lo que estábamos celebrando. Bueno, entonces en el año 91 nace la maestría que estamos celebrando, son 30 años, sí, 30 años de la maestría, empezó en el año 91. Me acuerdo que yo fui a Bogotá, poquito antes, el vicerrector académico era Antanas Mockus, y el rector era Darío Valencia, el único rector que la sede de Medellín ha tenido. Entonces, y cuando fuimos a firmar el programa, Darío había renunciado y el rector era Antanas Mockus. Entonces, el programa nuestro del año 91, la resolución del Consejo Académico es firmada por Antanas Mockus. Eso aparece en el año 91. También aparece la especialización en estadística. En esa época era llamativo, había que ir al Consejo Superior y eso, a pesar de que los programas existían en Bogotá, pero tenían creación. Hoy en día se hace distinto. Si el programa existe en Bogotá, se abre en Medellín, porque somos la misma universidad. Pero eso le costó a la universidad, todas esas cosas cuestan. Eso no es fácil. Entonces eso nace en esa época, ya les había contado, y en el año 98 nace la carrera, con lo que les estaba contando. En la Medellín desapareció, la Universidad Nacional consideraba que la estadística era una disciplina importante, máxima que en Bogotá era un departamento, el más grande que había en la universidad, era el departamento de matemáticas y estadística, subrayando. Ellos nos apoyaron, Jorge Martínez era el director, y con Jorge Martínez y Antanas Mockus autorizaron la creación de la maestría y luego de la carrera, que hicieron la misma pregunta que hiciste tú. ¿Cómo es que se acaba en la Universidad de Medellín y ustedes la crean? Pues la Universidad Nacional puede hacer eso. Hubo crisis de aspirantes en un momento dado, pero vea, en este momento en la carrera de moda, con la aparición de la ciencia de datos, está la carrera en la cúspide y en el manejo de ese tipo de cosas. En medio de eso también la otra gran pregunta, nosotros nos llamábamos Departamento de Matemáticas, después le cambiaron el nombre a escuela, que ya los filósofos explicarán por qué. Pero la escuela realmente, filosóficamente hablando, implica toda una serie de conexiones dentro de un grupo de personas que trabajan en un área de conocimiento. Entonces consideraban más apropiado eso que el departamento, que es más bien una cosa anglosajona, sobre todo en los Estados Unidos. Pero es lo que pasa con nosotros, lo nuestro es ecléctico, ¿no? Cuando nacen todas estas cosas hay unos que estudiaron en Europa, otros en Estados Unidos y otros más recientemente en Latinoamérica, entonces cada cual llega a tratar de hacer lo que le tocó, pues, incluyéndome a mí. Pero eso va generando, y para nosotros los programas más importantes eran las maestrías, eran las joyas de la corona, porque el doctorado en matemáticas nace después, ya les hablará Cosio, es del primero en la Facultad de Ciencias. El doctorado en estadística es del año 2005, está cumpliendo, no, es un poquito después, es del año 2008. Pero en Bogotá había nacido en el año 1998. Ese es un ejemplo. Cuando abrimos aquí el doctorado, porque ya teníamos suficientes profesores con doctorado, no hubo necesidad de un acuerdo nuevo, sino era una apertura de un programa que la Universidad Nacional ya tenía. Y esa fue la creación del doctorado. Y es de anotar que cuando nace la Escuela de Estadística, es la primera escuela que nace dentro de la Facultad de Ciencias.
está en las escuelas clásicas, y ya conté pues el desarrollo y la diferencia. Yo por eso enfatizaba que en Bogotá eran matemática y estadística, y ellos querían separarse hacía mucho tiempo. Entonces nosotros llegamos en el momento oportuno. Cuando hicieron la separación en Bogotá, nos separamos aquí también, y que fue en el año 2001, y hubo una reestructuración aquí en la sede de Medellín, de los departamentos y particularmente en la facultad, eran escuelas. Entonces nacimos ahí en ese momento, no es exento de debate, o sea, el departamento de matemáticas se partió en dos. Nosotros éramos alrededor de 14 profesores de tiempo completo que entramos a formar la escuela de estadística, que servía a todas esas facultades que decía, y ya también ergonomía, inclusive en arquitectura había un curso de estadística que era dificilísimo de dictar porque esos muchachos viven trasnochados con el diseño, pero yo lo di alguna vez, no se volvió un amigo de ellos y les pintaba la curva normal, que ellos son muy buenos para dibujar. Entonces, estadísticamente hablando de esas cosas se pueden hacer. Después, y realmente nosotros ya teníamos maestría, teníamos carrera, teníamos especialización, ya el doctorado nació una vez la escuela apareció, que probablemente ahora se va a llevar al departamento para uniformizarnos. Pero esa es como la historia, y estamos cumpliendo como escuela 20 años, la maestría, que es el origen, 20, y ahí hay algo que es importante mencionar. Dentro del posgrado en matemáticas había una línea que armó Argemiro Echeverry, que armaron una especialización en matemáticas avanzada, se llamaba, con una línea en estadística. Eso fue en el año 85. Y el profesor de todas las materias era yo. Ahí se graduaron en el posgrado en matemáticas, pero con tesis en estadística, Norman Giraldo, que todavía es profesor, y el profesor Germán Cabarcas. Germán hizo la tesis con Luis Pérez, que fue gobernador y era colega nuestros, y había estudiado estadística en los Estados Unidos, era ingeniero industrial. El otro que también estuvo ahí era Isaac Diner, hoy está en la Tadeo, jubilado de la universidad, alumnos ambos de Darío Valencia y muy amigos de los procesos estocásticos. Pero el primer graduado en Medellín en estadística fue realmente Isaac Diner. Él estudió en Southampton, en Inglaterra, que son los padres de la estadística, y luego fui yo, pero ya muchísimo después. Yo estuve con una beca del British Council, había estado antes en Estados Unidos, estudiando estadística e investigando operaciones en el año 80. Entonces esa fue la jalonada con un grupo grande de colegas, que es bueno mencionarlos. Norman todavía está vigente, era el más joven, todavía es profesor. Germán Cabarcas, Esperanza Sierra, Emilia Correa y el profesor Elkin Castaño, que trabajaba en la de Antioquia, pero era como el mago que venía de la Universidad de Medellín, que yo trabajé en la Universidad de Medellín, en la Facultad de Estadística, que digo yo que es hipote nombre para una carrera. Era un decano para una carrera, lo que nosotros llamamos director de carrera, ¿no? O director de programas curriculares, que ese lenguaje también ha ido cambiando con el tiempo.